La verdad. ¿Acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo? Mitos, mentiras, falsas creencias son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es La Verdad Oculta Radio TV. Programa de investigación y divulgación de información relacionada con las conspiraciones. Tema 1. Vida extraterrestre. Religión. Control mental. Esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones, todo en búsqueda de la verdad oculta. La Verdad Oculta Radio TV, producido y conducido por Javier Sampaio. Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Urbanos, eran puros hombres, se resolvían entre ellos. Ajá. Entonces, vienen acá y empiezan a secuestrar mujeres y a engendrar hijos, cosa que Jehová no quería. Pero Enlil, que era mano blanda, dijo, no, pero Enlil no estaba preocupado porque él engendró muchos hijos. Entonces él no podía hablar nada. Entonces ese conflicto generó la expresión de los arcontes que se guerreaban contra los arcángeles. Y uno de los nombres del comandante en jefe del grupo de Marte era Adán. Por eso hay traducciones de los apócrifos que dicen que Adán y sus discípulos, sus arcontes, generaron hijos, decanos y otros nombres más en la tierra indebidamente contra la ley, porque ellos fueron contra la primera directriz. En ese aspecto Jehová o Enlil intentó respetar la primera directriz. Su hermano Enlil no, pero no lo hizo por maldad Enlil. No estoy diciendo que Enki tenga hecho algo malo, no fue eso. Pero efectivamente los Anunnakis cuando vinieron acá fueron inducidos, incluso por el propio Ashirion de Alpha Sirius, a desarrollar la especie humana Homo sapiens, que dio origen al judío. Que ahí viene un gran problema. Si tú coges los libros de arqueología de Jamie Showard, que fue publicado en 1926, y lo confrontas con el trabajo de Zacarías, nada que ver. La tierra madre de todas las razas de este planeta es Mu. Y de Mu salen para Rusia, Asia, India, América Latina. La base lingüística idiomática es el Naka Mayas, que nace en Mu, que da origen a todos los otros idiomas. En cuanto que la historia de Zacarías, que de lo que ha traducido en la Sumeria, es específicamente local. Mesopotamia, una parte de África, y Eritrea y esa área toda. Y eso es el origen del pueblo judío, que es el pueblo que hasta ahora se da más con todo. Entonces, ¿sabes cómo surge la circuncisión de los judíos? Porque los Anunnakis andaban desnudos, pero el clima aquí era muy caliente para ellos, andaban desnudos, tanto el hombre como las mujeres. Entonces los Anunnakis no tenían la piel, el prepucio en el pene. Entonces cuando los hombres judíos fueron creados, engendrados por Enki, se daban cuenta que había esa diferencia. Entonces como ellos hacían parte de la familia más selecta de Enki, que lo adoraban, se hacían la circuncisión para quedarse igual a Enki. Entonces, ¿qué sucedió? Naturalmente se creó una casta, la casta de los circuncisados, que era la casta que nosotros llamamos de judíos. Y los otros que no se hacían la circuncisión eran los humanos, los lulú, de las castas de otros comandantes, otros seres que eran menos privilegiados, menos apoyados. Entonces ahí surge la familia del pueblo judío en imagen y semejanza a Enki. No a Jehová, a Enki, porque Jehová no quería saber de los humanos. En cuanto estuvieran sacando oro para ellos, todo bien, de resto no. Entonces eso da origen al pueblo judío como lo llamamos hoy. Pero todos los otros, los islámicos, los musulmanes, todos esos son judíos, son de la misma esencia, con excepción de algunas especies
africana, del japonés, del asiático, del mongólico, que no tiene nada que ver, mucho menos del ariano, nada que ver. Entonces, ese es el problema del material de Zacarías, que él intenta, a partir del pueblo judío, generar el origen del planeta entero, y las fechas no cuadran de nada. Okay. Eso incluso lo discutíamos con Mario Luis Palacio en Caja de Pandora la última vez que estuve con ellos, que el David parceliza desde la misma opinión, que los materiales de Zacarías son tendenciosos. El Corey Good comenta que Zacarías era un Illuminati, obligado a escribir lo que los Illuminati querían, y yo estoy de acuerdo. Sí, de hecho hay videos en los cuales él aparece como masón. Hay videos de Zacarías, de hecho, de eso. Bueno, en cuanto a la información que tiene, o que dio Zacarías Sitchin sobre los Anunnaki, o bueno, esa, vamos a decirlo que a lo mejor fue su piedrita que dio, o su granito de arena que él ayudó, que fue a difundir a los Anunnaki. No, es muy bueno, el trabajo es bueno, pero hay que filtrarlo. Pero es bueno. Perfecto. Y entonces, en las tablillas sumerias que él describe, él habla sobre que los Anunnakis son los que dieron la vida a la humanidad. O sea, que ellos hibridaron y crearon a Lulú, bla, bla, bla. ¿Qué información hay real y cuál es la que no es? Real en parte, porque nosotros tuvimos en la Tierra, vamos a colocar geológicamente, desde el punto de vista geológico, la Tierra tiene exactamente entre 5 a 5,2 billones de años, ¿ya? Según esta red, geológicamente la Tierra tiene vida biológica de varios distintos niveles a 3,6 billones de años, que se ajustó. De esa fecha para acá, la Tierra tiene 21 civilizaciones. Nosotros somos la 21ª civilización. O sea, estás hablando de una civilización que llega a su meca y luego perece. Como ejemplo, el meteoro que acabó con los dinosaurios. Eso pasó varias veces. La Tierra no ocupaba antes la órbita que ocupa ahora. No tenía la misma inclinación de 24 grados, que hoy tiene menos ya de inclinación. Entonces, la Tierra ha pasado por N situaciones que han exterminado por completo una sociedad. ¿Cómo va a volver a pasar? Entonces, cada nuevo ciclo una nueva sociedad. Sean draconianos, reptilianos, insectoides, humanos, mamíferos, lo que sea. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? En los libros de Zacarías hablan que los Anunnakis encontraron monos, simios, neandertal, y que de ese neandertal, con el ADN genético de Enki, surge el Homo sapiens. ¿Es un hecho? Sí, allá. Ahora, ¿de dónde viene ese neandertal? Él venía de otro proyecto muy anterior, el proyecto de las 7 castas, que fue colocado en la Tierra a más o menos 3,2 millones de años atrás. Y esas 7 castas originales fueron colocadas por los hijos paradisíacos, incluso por Micah, y que engendraron varias razas. Los primeros 100.000 años de esas 7 castas eran solamente hijos paradisíacos de primera línea que tenían encarnado, eran los nuevos hijos paradisíacos. Vinieron acá, en 100.000 años tuvieron como 85 generaciones, ascendieron y se fueron. Después de esos 100.000 años entran los sirios, los plebes, todos los otros a tontear aquí, generando de esas 7 castas por lo menos 43 a 49 razas distintas. Todas se fueron yendo adaptando y la mayor parte quedó Mu. Mu generó 25 o 30 razas, de las cuales quedaron 22 después. Dentro de los grupos de extraterrestres que tenemos antes de los Anunnakis, tenemos a Toranque, que está a 1 millón de años de acá, a Shirion, que está a unos 2 a 3 millones de años de acá, Shontor, Gatman. Tenemos las 22 delegaciones, que son los 22 proyectos secretos que Corey Good habla en sus videos, que son 22 seres o razas que están trabajando en la Alianza Galáctica con proyectos genéticos en la Tierra, de la cual el gobierno oculto hoy hace parte. Entonces no son solo los Anunnakis, es una mentira. Los Anunnakis hicieron parte de un proyecto, más habían otros proyectos. Lo que sucede, la Tierra era dividida por países en la época, territoriales. Entonces había un proyecto de tercera dimensión, de cuarta, quinta, sexta y séptima capa. Todas en líneas de tiempo diferenciadas en diferentes frecuencias. Algunas se encontraron, otras no. Por ejemplo, los elfos, un proyecto de Torán, que son reales.
Los elfos tienen como 3,5 metros, 4 metros de altura. Es una raza humana perfecta. Los elfos, por ejemplo, para darle, es como en la película del Señor de los Anillos, ¿son ellos? Son ellos, pero son Más superiores altos. a nosotros, Más más altos, levitan, tienen telepatía, vuelan, igual al superhombre, Ok. ya tienen algunos se teletransportan, otros tenían capacidades psíquicas brutales, nunca se enferman, no necesitan hablar, es todo telepático, una raza perfecta, que fue engendrado desde su principio en 5D, no en nuestra frecuencia que llamamos de 3. Ujú. Entonces ella nunca tuvo contacto con nosotros. Algunos de nuestros magos, sacerdotes de otras partes del mundo, tenían contacto con ellos, Ujú. que tenían el conocimiento de entrar y salir de una dimensión a otra por los portales. Pero una realidad en paralelo a nosotros. Y eso no tiene nada que ver a Enki, no tiene nada que ver con los Anunnaki. Eso es cosa de Toranki y Ashirian. Los hombres anfibios, las serenas, Ajá. proyecto de Venus, Antares, Sirius, que está involucrado Arquel, otro gran comandante. Arquel. ¿Ya? El propio Astar Sheran, que es el arcángel Miguel, para ellos, de la energía de ellos, tuvo miles de proyectos aquí en la Tierra con los venusianos, con Sanat Kumara. Entonces, por eso explico. Zacarías cuenta una parte de la historia. Ok, es importante, pero hay mucho más. Porque estamos hablando de un planeta con 5.000 millones de años, no apenas con 150.000 años, que es cuando empieza la historia humana aquí. La historia del Homo sapiens de Zacarías empiezan a modular los primeros Neandertal en Homo sapiens en la Mesopotamia a 150.000 años apenas. Y lo que había antes. ¿Cómo se llegó al Neandertal? El Neandertal Cromañón era una degeneración genética de una gran guerra nuclear, casi 1 millón de años atrás. Otro rollo que hubo. A ver, ¿me estás diciendo que el Neandertal fue una degeneración? Degeneración celular. O sea, en vez de una evolución, ¿qué es lo que nos cuenta la ciencia? Uno de los grandes factores que mata a todos es la gran cantidad de radioactividad que la Tierra tiene. Por eso se llama Urantia. La Tierra tiene una concentración de uranio muy mayor que cualquier otro planeta. Entonces, por ejemplo, los Anunnaki en la Tierra envejecían, se enfermaban, porque la barrera de frecuencia, la muralla de frecuencia, genera un campo que potencializa el uranio y otras radiaciones. Entonces, un extraterrestre que biológicamente te vivía 500, 700 años en otro planeta, llegaba acá, vivía 70, 80, 100 años. Entiendo. Por eso es que tenían bases fuera del... Fuera. O intraterrenales, totalmente herméticas para no estar expuesto a esta energía, las radiaciones cósmicas que vienen del Sol. Entonces, ¿qué sucedió? Muchos extraterrestres, como los nodianos, morían acá antes de lo normal. Los gracianos se morían acá. Los que la gente de YZ4, que tienen un cuerpo como el de nosotros, pero son mayores, pero son humanos más o menos, deberían vivir más o menos casi 1000 años de nosotros. Y aquí con 250 años estaban muertos, se enfermaban por el campo radiactivo de la Tierra. Entonces, por ejemplo, nosotros los humanos, si saliéramos de este campo... viviría mucho más. Entonces, ¿te acuerdas de los astronautas rusos que llegan a crecer 4 o 5 centímetros Sí, del espacio y no envejecen nada? ¿Por qué? Porque están fuera del campo radiactivo y de la gravedad de la Tierra. ¿Entiendes? Entonces hay cosas que la gente no lo sabe. Y eso es ciencia. Ciencia, eso no es es ciencia. Entonces, ¿qué sucede? El Neandertal Cromañón son estructuras biológicas que involucionaron, vamos a decir así, por una situación ajena a todo el sistema, cuando la Tierra pasó por ajustes geológicos severos. Y en esos ajustes geológicos, esta gente quedó sometida a una frecuencia energética que los degeneró. De ahí sí, el trabajo de Enki fue muy bueno. En cuanto los otros estaban trabajando en 4, 5, 6, 7, de lo que fuera, él cogió los monos de allá y convirtió en el Homo sapiens. Y ahí se le dio una alivianada, o sea, sí los ayudó. Los ayudó, obviamente. Y ahí, a partir de eso, otros grupos ya hacían lo mismo. Entonces, ¿qué sucedió? Los grupos de otros sectores, cuando vieron que Enki estaba trabajando ese proceso acá, cogieron lo que ya estaba bien y lo transfirieron a la tercera dimensión, expandiendo la humanidad como lo tenemos hoy. Entonces hubo un trabajo, porque ¿qué pasó? ¿Quién indució Enki a hacer lo que hizo? Ashirion. Enki fue abducido innumerables veces por Ashirion. Claro, sí, Enki es de cuarta densidad.
Y Era Ashirion, un llamado dioses porque, pues sí, o sea, sí, porque era hace mucho. era un gil como cualquier otro de Ajá. nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Ashirion es un ser de séptima dimensión. ¿Y quién es Ashirion? Es un gato león, Ok. un hombre león. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, Claro. ok. Es de la Federación de Sirius Alpha. Ok. Él es de esos o humanos con apariencia de tigre siberiano, Ok. ¿ya? Muy grande. ¿Y lo abducían a Enki para crear el proyecto Tierra Micaélico. Es que el Ah, rollo era ok. que los sirios necesitaban llevar para la Tierra un montón de almas perdidas de ellos. Tenían que nacer en un lugar. Y dije a Shiri, bueno, ya que tenemos los Anunnaki, vamos a usar los Anunnaki. Entonces inducieron a Enki, primero inducieron a los Anunnaki a llegar a la Tierra, que nunca tenían llegado hasta 450.000 años atrás, porque no conseguían cruzar los meteoritos de Júpiter y Marte. Ajá. No tenían, sus naves eran muy arcaicas de motor a hidrógeno todavía. Entonces, ¿quién crió toda la venida de los Anunnaki? Fue Ashirion. ¿Ya? Ahí Ashirion psíquicamente indució a Enki a criar los humanos, a modelo de lo que ellos ya tenían en Mu. Entonces, lo que sucedió, en verdad, en Mu ya estaban las matrices humanas correctas, y en la Tierra estaban algunos neandertales en degeneración. Fue Ashirion que le dio los códigos genéticos, le dio la idea, le dio las combinaciones para coger el neandertal y convertirlo en el Homo sapiens del judío en similitud al código que ya existía, que eran las razas humanas, la raza naranja, la raza roja, la raza negra y otras razas que ya estaban en Mu. Okay. Entonces, en verdad, Enki copió un proyecto que ya existía de Mu. Ok, qué interesante. Y eso obviamente que no va a aparecer en las escrituras de Zacarías, porque el propio Enki era inconsciente de eso. Él solo fue a tomar conciencia de eso, Enki efectivamente, a unos 150, 200 años atrás. Y a través de mí, que yo estuve con Enki conversando, explicándole todos los procesos que a él pasó. ¿Porque no se acordaba? No, él no sabía. Okay. Era inconsciente, igual que si lo tuvieran hipnotizado. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando yo le empecé a explicar el proceso a Enki, ¿qué ocurrió? Porque Enki se sentía culpado por todas las cagadas que la humanidad se ha mandado. Se sentía culpado porque en el fondo él sabe que gran parte de las cagadas no las hizo por maldad, las hizo por amor. Pero él tenía el problema que era obligado a obedecer a su hermano, que era el jefe. Entonces Enki tenía problemas, tiene hasta ahora problemas muy serios con su hermano porque él no acepta ciertas posturas del hermano. Como por ejemplo que un día Enki en Lille está puto la vida y mete como 7 bombas nucleares en África y que el desierto de Sahara para tentar a joder a Marduk y no consiguió. Okay. Él nunca aceptó la postura de su hijo Marduk, pero era su hijo. Entonces Enki se amarguró mucho por los procesos que fueron engendrados por la infantilidad de su propia raza. Entonces cuando yo conversé con Enki más o menos unos 2 años atrás sobre toda esta situación, todo, él de cierta forma me agradeció porque él nunca lo tenía visto de esa forma. ¿Ya? Entonces él fue víctima, él fue usado. Yo siempre digo en mis videos, los Anunnaki fueron usados como, en portugués le llamamos buche de cañón, o sea, como caballo de frente Okay. para alguien que está atrás. Como carne de cañón. Carne de cañón, exactamente. Entonces no se les puede poner la culpa. Ellos son responsables de muchas cosas, pero no por maldad, eran por inconsecuencia, era una raza nueva, una raza que no tenía noción de la repercusión. Nunca imaginaron que este planeta llegara a tener 7.000 millones de idiotas, ¿no? Okay. En la época de ella hablábamos de 100.000, 200.000 humanos y ya era mucho. Y como ellos no tenían acceso a todos los otros sectores, principalmente al sector central de Mu, porque Toranki no lo permite, Toranki no puede ver a los Anunnaki, no lo soporta. Okay. Entonces habían rivalidades, habían guerra entre los dioses, y esa guerra no era solo entre Marduk, Enki, Nana y Enlil, era también con los otros grupos. Toranki era uno de Toranki, porque con los poderes le botó no sé cuántas naves a los Anunnaki. Okay. Entonces habían problemas entre ellos porque eran distintos proyectos por diferentes conceptos y necesidades. Toranki, por ejemplo, estaba acá desarrollando ADN de elfos para crear una super raza para sobrevivir a una eventual guerra con los draconianos nuevamente. Entonces, Toranki, Ashirion, Shonto y Gatman estaban perfeccionando genoma humano que pudiera vivir en 3, 4, 5, hasta 7D simultáneamente
transfiriendo su frecuencia corporal a través de la meditación con un DNA súper reforzado, los super soldados, los superhombres, lo que fuera. Entonces él plantaba acá, sacaba acá, mandaba acá para Géminis, mandaba para Acuario, mandaba para varios sistemas. Y sacó de la Tierra 250 millones de personas en perfecto estado, doctor Anke, a 230.000 años atrás. Entonces, para estos seres, la Tierra era un jardín, era un versario de nuevos prototipos genéticos. ¿Ya? Para los humanos eran herramientas de trabajo para sobrevivir e intentar resolver el problema de la atmósfera de Nibiru. Eran necesidades distintas, proyectos distintos y conciencias distintas. Entiendo. ¿Y cuál es la relación entre los draconianos y los Anunnaki? ¿Hay relación? Hay, pero no era muy buena. Nibiru es un planeta, no es que sea artificial, pero un planeta que no tiene una órbita fija. Ya fue atrapado por nuestro campo gravitacional, nuestro Sol, a unos 25 millones de años atrás. Pero él venía del sistema de Pleiades. Nibiru era un planeta pleiadiano, de M45, que fue tirado para acá. Entonces, Nibiru se involucró en 3 grandes guerras contra los draconianos. Que no se olviden que el sistema solar, él entra y sale, como yo les mostré ayer en el mapa, exacto, de la zona neutra. Entonces, de un lado la zona neutra es territorio de la Orden del Dragón Negro, del otro lado es el territorio micaélico, lo que sea. Entonces, cuando el sistema estaba allá, se guerreaban directo con los draconianos. Entonces, la última guerra de Nibiru fue la que la destrozó. La segunda guerra de ellos fue cuando defendieron a Venus. Venus está en la situación que está porque hubo una guerra contra los draconianos. Por eso que Sanat Kumara se arranca de Venus con su nave, con Shambhala, y viene para la Tierra. Porque Venus quedó con la superficie impracticable. Los que sobrevivieron se fueron para subterráneo. Y la vida en Venus hoy es de 7 o 8D por lo menos. Y tiene vida física también subterránea. Tanto que los mapas de Venus muestran que hay luces, hay cosas que se mueven allá. Entonces, ¿qué sucede? La primera guerra de Nibiru fue con los draconianos en la órbita de Rigel, cuando el sistema solar pasaba cerca de Rigel. El sistema solar hace la órbita hexagonal a cada 560.000 años nuestros. Entonces, el sistema solar pasa por Procyon, Sirius, que ya estamos al lado, Rigel, Aldebarán, y los otros no me acuerdo. Son 6 estrellas importantes que el sistema solar pasa periódicamente a cada 560.000 años. Cuando está para el lado de Rigel, está al lado de los draconianos, al lado de las fuerzas ocultas, que es la parte de Orion, que estamos nosotros en Orion todavía. Y ahí Nibiru tuvo una guerra feroz, que prácticamente la perdió si no fuera con la intervención de los Sirius, que ayudaron. Entonces, escaparon. La segunda guerra fue con la época de Venus, 16 millones de años atrás, un poco más, que Venus casi lo explotan. No lo explotaron por la ayuda de la familia ancestral de los nibiruanos, pero Nibiru quedó para la cagada. Y el tercer conflicto fue en una órbita cerca de Centauro, cuando estaba Nibiru más para afuera, que se golpeó con más un problema político con los draconianos, que ahí le destrozaron el planeta. ¿Ya? Porque, ¿qué pasa? Nibiru es un planeta más o menos del tamaño de Júpiter, un poco menor, no es tan grande así. La gente dice que tiene 100 veces el tamaño de la Tierra, es tontera. Creo que Nibiru debe tener por vuelta de unos 110, 115 mil kilómetros. Es menor que Júpiter, es más o menos el tamaño de Saturno, debe ser más o menos. Entonces, ¿qué sucedió? En ese último embate, le bombardearon con bombas nucleares, bombas de radioactividad. Entonces le rompieron su atmósfera externa y el pueblo se empezó a morir de cáncer de piel. Entonces fueron obligados a vivir en casas, en grandes shopping centers o en ciudades subterráneas. Entonces el oro tiene propiedades químicas maravillosas que bloquea por completo la radiación gamma y radiaciones cósmicas, mucho mejor que el plomo. Entonces necesitaban hacer un campo electromagnético y el oro genera ese campo electromagnético. Por eso vinieron en buscar el oro aquí y otros locales, no solo la Tierra, otros locales también. Fíjate que, o sea, por ejemplo, en las tablillas sumerias dice eso, pero no dice por qué. Y tú nos lo estás comentando. Claro. O sea, fue una guerreada que fue entre los draconianos y entonces los Anunnaki. Y ahora, los Anunnaki,
por lo general nosotros lo vemos como que son los negativos, vinieron a manipular, pero entonces... Vinieron a sobrevivir. La verdad es esa. Ok. Pero yo les digo, yo no los tengo raros los Anunnaki, yo los entiendo. Uh-huh. Lo que yo siempre critico de ellos es que ellos fueron muy inconsecuentes en sus actitudes en relación a sus esclavos que éramos nosotros. Uh-huh. De la misma forma que los españoles fueron inconsecuentes en toda América del Sur, es decir, Es verdad. mucho más que los portugueses. Ok. Y hubo un momento en el cual a lo mejor sí les pegó el ego y dijeron, no, pues sí, está bien bonito que nos tengan altares También, y todo esto, ¿no? Eso fue en un momento en que ellos estaban ya totalmente sin contacto con Nibiru. Porque ¿qué les pasó? Ellos tenían que solo mandar oro, pensé que eran esclavos de la tierra. Uh-huh. Empezaron a enfermarse, envejecerse, cosa que en Nibiru no les pasaba. Entonces, por varias movidas de Ashirion, cuando hubo el diluvio, que ellos se iban a volver a Nibiru, les llega un mensaje de Anu: quédense en la tierra. Uh-huh. ¿Ya? ¿Qué sucedió? Ese mensaje nunca fue de Anu, fue de Ashirion, para obligar a los Anunnaki a quedarse aquí y a responsabilizarse por las cosas que se tenían hecho y ayudar a la humanidad a evolucionar hasta los niveles que estamos hoy, pero ajustar los procesos. Pero en ese medio tiempo llegan los Shopats y los joden, porque los Shopats se comen a todos, incluso a los Anunnaki. A ver, entonces los Shopats son... Ahora sí entramos Los Shopats son seres energéticos, no tienen cuerpo físico, tienen cuerpo energético de esta dimensión que pueden usar la apariencia de una pared, de una silla, de una persona, de un perro, de un gato, lo que ellos quieran. Por eso yo les comenté en el curso que hay una película que hay que ver, que es John Carter entre dos mundos. Sí. Esos seres son los Shopats, que se alimentan del odio, de la rabia, de nuestras emociones. Ellos engendran la guerra, la disputa de poder, porque de esos ellos se alimentan. Entonces los Shopats ya tenían llegado aquí a más de 100.000 años, pero eran seres tan superiores en relación a los Anunnaki, no tienen ni idea. Entonces una gran parte de los conflictos de los Anunnaki fueron producidos por los Shopats, incluso entre las 22 delegaciones. Uh-huh. Después del diluvio, que queda la cagada y que hay que reconstruir el planeta, reconstruir todo, mismo que sobreviví mucho, en el diluvio, que la Tierra cambió de eje y todo, y el diluvio no fue tanto un diluvio como fue un gran tsunami. Porque la Tierra se movió. Y las placas de hielo del sur de la Antártida se barrieron todo el sur del planeta. El diluvio no afectó al norte, afectó al sur, donde ellos vivían, que era la Mesopotamia, toda la región del monte Ararat, viene por la parte de abajo del agua. ¿Ya? El tsunami no llegó a Perú, a toda la región desde el Nazca, esa región no llegó, que era alta. Todo el altiplano del Atacama no afectó. Entonces los humanos que existían, vivos, perfectos, viniendo de Mu, que estaban en toda la región aquí de los cordilleras de los Andes, entera. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Hay que reconstruir la tierra, ellos empiezan, pero la semente dañina de los Shopats ya estaba inserida entre ellos y entre los humanos, y eso ellos no lo sabían, porque ellos no sabían que existían los Shopats. Los Anunnakis nunca tuvieron ese acceso a esa información, porque ellos estaban muy primitivos en una cuarta dimensión. Ellos eran la carne de cañón de los Pléyades. Cuando había la guerra, los Pléyades mandaban a los Anunnaki primero. ¿De verdad? Claro. Sí, por eso la historia es muy sólida. Ok. Porque, mira, el promedio de los pleiadianos es 5D, pero hay de 6 y 7. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Los de 4 y 3 los mandan primero. ¿Cómo está estructurada la Federación Sistémica? En Alcione, que fue una estrella artificial que la sacaron de M45 y la metieron hasta allá. Cuando hubo la Gran Guerra de Orión, que quedó la cagada. La Gran Guerra de Orión se mató como 25.000 trillones de almas. Es un absurdo, fue un genocidio que tienes noción. Que es como tú lo dices, la segunda muerte cósmica. Sí, ahí fue la segunda muerte cósmica. Ok. Ahí lo que hubo de hijos pareció que se jodieron, que perdieron sus fractales y están hasta ahora jodidos. Usted no tiene noción, la historia, el rollo fue muy feo. Porque usaban bombas de antimateria que explotaban las estrellas. Esa región de hoy de Orión, que se llaman M78, la nebulosa del caballo, abajo de arriba, allá se cargaron casi 20 estrellas grandes, gigantes, mucho más, mínimo 30, 40 veces más que nuestro Sol. Explotaron 200 planetas. Entonces,
Con vida, me imagino. Con vida, con vida. Por eso es que estamos hablando de que fue un genocidio sin proporción. Cuando tú generas destruyes una estrella, tú desequilibras el campo gravitacional del sector. Entonces, nuestra galaxia sufría el riesgo del sistema de Orión empezar a entrar en colapso, y colapsando Orión colapsaba el resto. Y colapsando nuestra galaxia colapsaría Andrómeda y en la secuencia, porque todas las estrellas trabajan por las fuerzas ley, que son fuerzas gravitacionales hexadimensionales o más que eso, que trabajan las interacciones nucleares de las membranas Brana. Cuando tú movimentas eso, genera las famosas torsiones gravitacionales que hoy están jodiendo nuestro Sol. Okay. Entonces la cosa es mucho más seria. ¿Ahí qué sucedió? La confederación, la equipo que yo trabajo, intervino. No acabó la guerra. No lo van a resolver con guerra, va a ser de otra forma. Entonces se impidió la guerra. Hubo una corte marcial. Esto no hay más. Y entonces se separaron los sectores. Ahí surge la zona neutra. La zona neutra fue en verdad una muralla, como la muralla de Berlín. A partir de los hijos de puta se quedan para acá, los hijos de puta se quedan para allá. Se dividen los dos tipos de hijos de puta y acabó. Okay. Entonces ahí quedó el lado de la Orden del Dragón Negro, los patos malos, Sí. y los micaélicos, la gente supuestamente buena. Entonces el sector positivado, entre comillas, solo Torank tenía sobrando más de 3,4 trillones de soldados genéticamente clonados para ser soldados de guerra. Igual al Star Wars de los clones. La guerra de los clones. Ajá. Es la misma cosa, eso es real. Wow. Entonces, puta, ¿qué hago con esa cantidad de clones? ¿Los voy a matar? ¿Están vivos? De hecho, era lo que te iba a preguntar. O sea, bueno, ok, creas millones de clones y dices, los matas, digo, no tienen alma. El problema es que tienen alma. Tienen alma, justamente. Y Torank sabía de eso. Pero ya que no hay guerra, ¿qué hago con estos tipos? Entonces ahí se ve la necesidad de formar la federación. Ahí se forman las 108 federaciones que hoy existen. Entonces colocan a Alcione artificialmente en esta posición con algunas otras estrellas para engendrar la ONU, la central, el QG, el centro operacional de la nueva estructura de la federación. Y ahí crían las diferentes castas. Ahí se generan las vidas de 3, 4, 5, 6, 7D para equilibrar esa estructura y forman un mapa religioso, que ahí entra el libro de Urantia. Okay. Todo el dogma de Urantia, del super serafín, de la historia que tú cuando mueres pierdes la memoria y te te congelan y te ponen a reencarnar si ellos quieren y te apagan la memoria, es lo que hacen con los clones. Es así que se manipulan los clones. Entonces, ¿qué sucedió? Alcione se tornó el centro operacional de 108 grupos de federaciones entre diferentes dimensiones. Hay que empezar a equilibrar las tecnologías, el intercambio cultural, social, tecnológico. Y entonces se crea la capa de tercera dimensión, que es pequeña, la de cuarta dimensión, que es más o menos la de quinta, que es el 70% casi, el 65% más o menos, la de 6, que es pequeña, y la de 7, que no hay casi nadie. Okay. ¿Entiendes? Entonces, ¿quién manda? La de 7 y la de 6, el resto obedece. ¿Quién vive la mejor fase? La de 5. ¿Quién se jode? La 4 y la 3. Ajá. Es la estructura de la pirámide. Okay. Entonces, la de 3 tiene que tener religión, dogma, para creer en un Dios, creer en un proceso reencarnacional, creer en el karma, en el dharma, lo que sea, lo que hicieron con nosotros. La de 4D tiene un acceso un poco mejor, pero también está dentro del proceso del karma. La de 5D ya no tiene el karma, ya tiene la percepción que puede ascender, y así hasta que llegue a su reconexión. Entonces, ¿qué pasó? Ellos acabaron aprisionando, atrapando esos miles de millones de clones de estas etapas. Pero esos clones se reproducen, se regeneran, hacen sexo, no tienen hijos. Entonces la cosa empezó a crecer y ahí empieza la expansión. ¿Entiendes? Entonces en ese juego estamos nosotros. Entonces en esa capa de cuarta dimensión es que Nibiru sale y lo pone en este sector de acá para garantizar sus intereses aquí. Okay. Pero había Toliman del comando Astar, que ya era de 5 y de 6D, que tenía otros intereses. Entonces hay intereses diferentes en diferentes capas dimensionales de otros pueblos. Yeah. Entonces, ¿qué sucede? Un humano que está aquí sentado y va a canaliza un tipo de cada uno, pero no sabe procesar las informaciones, porque él cree que su información es absoluta, y no. Es un pedazo de información de un mapa gigante. Claro.
Como yo soy de fuera de todo esto, yo te lo puedo presentar sin problema, porque ninguno de ellos está mal, ninguno es bueno o malo. Cada uno hizo lo que podía para sobrevivir dentro de su plan de vida. ¿Entiendes? Solo eso. Ok, cada uno recibe, o bueno, recibimos, las personas que canalizan o que contactan o que tienen conexión, un fractal de información. Entonces hay que acoplarla para poder comprender todo el plano, pues. Y el fractal de información pasa por un problema muy serio, que es nuestra interpretación mental, que es mucho más complicada. Que se puede ensuciar. Y ahí que está, cuando la persona es religiosa la caga de veces. Sí, por eso digo, yo no tengo religión. Yo fui obligado a estudiar química, ingeniería, todo para tener la mente lógica. Yo vine a entender lo que Tarrell, Shiva y Aslan me pasaban cuando estudié física cuántica. Cuando entré en la mecánica cuántica, esto es eso. Pero yo no tenía intelecto para decodificar lo que yo recibía. Entonces yo tuve que estudiar. Okay. Y todavía me falta mucho estudiar para poder decodificar lo que yo recibo. Entiendo. Porque está mucho más allá de la física de Newton o de Einstein. Mucho más allá. Wow. Por eso que en todos mis cursos yo uso la ciencia para que ustedes tengan parámetros, que no estoy loco, no, esto es así, Claro. es así, entonces esto es así, esto es de esta forma. Ok, ¿y cuánto te costó, quiero decir, empatar ese aspecto espiritual o de bajar ese tipo de información y el aspecto físico, terrenal, Nada, científico, pues? nada. No me cuesta nada, que para mí es una verdad. Yo lo viví, yo lo conozco. Bueno, también porque ya tienes 6 encarnaciones y ya lo vienes Claro, aprendiendo como tengo apenas 6 encarnaciones, no estoy contaminado con el campo del inconsciente planetario. Esa es mi ventaja. Yo estoy más allá que aquí. Entonces, ¿qué sucede? Mi mente trabaja más allá que acá. Yo decodifico la cosa afuera y la traigo para acá. Mi dificultad es a veces encontrar palabras para explicar de una forma que ustedes me entiendan. A los 17 y 16 años de edad, esta red me lleva a una nave de Mika, a una nave semiadora de vida, portadora de vida. Es una nave gigante, imagínense una nave mayor que una galaxia, que es una nave de esta red. Muy grande. Y imagínense una columna con tanques de inmersión como si fuera una espinilla de pescado, columna de pescado. Ajá, sí. Y yo iba levitando con esta red era solo una bola de luz y yo aparentemente en un cuerpo de luz. Sí, miren, en cada tanque de esto hay 1, 2, 3 galaxias, en cada tanque de estos, con material protomateria, que es la protomateria donde se están creando los códigos genéticos para que haya la vida biológica. Y me enseñó varias, hasta que llegué al final y ahí está Mika. ¿No lo quiere conocer? Esta es Mika. Entonces fue una experiencia brutal. Entonces, lo que yo vi, luz, era un sol. No era un Jesucristo, era un sol. Claro. Y entonces, y a este rey yo lo vi en una forma de luz humanoide. ¿Y tú? Dije, yo soy como él, pero mayor. ¿Cómo mayor? Y una vez me explicó, Rodrigo, Mika y yo somos hermanos, pero Mika trabaja dentro de mi cuerpo. ¿Cómo así? No lo entiendo. Entonces, hoy yo lo entiendo. Esta red, como es el Golden del botón, es el propio superuniverso del botón. Y nosotros estamos dentro de él. ¿Como una superconciencia o algo así? Sí, es una superconciencia. Wow. Entonces, el botón, que es el séptimo superuniverso, tiene más de, si no me engaño, hablando por alto, tiene más de 1 trillón de galaxias. Nevadón tiene 100.000 galaxias. Que donde Mika trabaja, es director. ¿Ya? Entonces, esas experiencias me hicieron desde pequeño entender muchas cosas que no tenía con qué compartirlas. Entonces eso se tornó mi crecimiento desde pequeño. Entonces para mí hoy es fácil eso, tranquilo. ¿Entiendes? Yo estuve en la época del 11 de septiembre por ahí, en esa época más o menos, poco antes, poco después, yo estuve 15 días abducido fuera de la Tierra en Nava. Estuve casi 6 meses fuera de la Tierra. Y fui a Ganímedes, fui a Marte, fui a Sirius, estuve en Betelgeuse, estuve en Vega, estuve en varios lugares, conscientemente. Y tuvieron que llevar el cuerpo físico para que no muriera, porque el cordón de plateado de nosotros solo se extiende 65.000 kilómetros. No llega hasta los lugares que te llevan. No llega ni a la Luna.
Yo lo he intentado y no da, se parece un elástico, ¿no? Okay. Entonces, por eso es que cuando quieren sacar a una persona del planeta, tienen que ir el cuerpo físico junto. Okay. Cuando ¿En criogenía o algo así? ¿O no va necesariamente? vivo, lo congelan o lo dejan en suspensión, anestesiado. Dependiendo del tipo de viaje de dimensión que tú vas a trascender, dejan el cuerpo criogénico. Lo pones en criogenía para que soporte la transición dimensional. Okay. ¿Ya? Y ahí tú quedas proyectado con el cuerpo astral al lado. Y fue lo que yo hice. Y ahí accedí a un cuerpo de luz superior y lo morontial. Porque como yo no tengo cuerpo criogénico, tuve que quedarme en esas estructuras. Y ahí fue cuando empecé a ver la energía del Yathlon Jazz, que yo no sabía que era mi conciencia superior. O sea, el Yathlon Jazz se vendría siendo mi yo soy. Okay. ¿Ya? Entonces ahí que se empezó el ajuste entre el yo soy, el Yathlon, el Shiva, el halcón y los otros seres que yo tengo acceso. Y yo fui a comprender efectivamente todo ese paquete de conciencias el 2006, 2007, cuando la cosa se tornó más clara en mi mente. Ok, wow, súper interesante eso que estás contando. Ahora, bien, ahora con el trabajo que tú estás haciendo y las experiencias que tú estás viviendo y la forma en la que estás trabajando, las personas que estás entrenando, pues, ¿podemos cambiar la realidad que se está viviendo? Porque, bueno, es el 80% de la población es inconsciente, Sí. pero ¿podemos crear una masa crítica y cambiar la realidad? Mira, yo no soy tan optimista. Yo creo que podemos crear una masa crítica para determinadas personas, no para el planeta. Uh-huh. Entonces, nosotros estamos trabajando con un número específico de personas que necesitan de una ayuda para desarrollar su despertar y esas personas a actuar en su familia, en su gente. Y ahí creamos una masa crítica que va a afectar esos 20% que están dentro del cálculo matemático de evacuación planetaria. Uh-huh. Eso sí, el resto de los 80% es difícil porque ellos están viendo la televisión, viendo el fútbol, viendo todas las porquerías que... Sí. ¿Entiendes? Entonces hay que ser realista. Yo sé que ese 80% no está capacitado, pero no porque sean malos, no, porque están en otra onda, otra frecuencia. ¿Ya? Uh-huh. Tendríamos que tener un aspecto muy fuerte en este planeta para cambiarlos. Entonces, ese aspecto fuerte puede venir a ocurrir después del 2026, 2035 más o menos, si nosotros escapamos de una tercera guerra mundial y de los conflictos militares que los americanos van a más una vez generar por los problemas con los rusos y con los chinos. ¿Ya? No nos olvidemos que quien financió, quien le mandó las armas al Oriente Medio fueron ellos. Claro. Y ahora se están jodiendo con ellos. ¿Entiendes? Entonces tenemos un problema político. Inglaterra se salió de la Comunidad Europea porque no quiere más musulmanes entrando en su país. Entonces, ¿qué va a pasar? Francia quiere cerrar y quiere salirse de la Comunidad Europea. Sí. Entonces existe un riesgo político de la Comunidad Europea desmoronar y el euro irse a la mierda. ¿Te imaginas lo que eso va a generar? Alemania está con 800.000 agentes secretos de este grupo dentro de Alemania. Entonces la situación, yo estuve en Francia, vos estuve pocos meses atrás en nuestra región toda, tú ya no cruzas la frontera de Francia e Inglaterra como cruzabas libremente, ahora hay policía, el ejército, te para, quiere ver documentos, te ve quién eres todo, te revisa el auto, estás con miedo. Uh-huh. Entonces tenemos una tensión psíquica. Entonces esa tensión psíquica que genera miedo, genera que por frecuenciamiento el miedo te atrapa. Entonces, ¿cómo vamos a hablar en subir la conciencia de estos humanos si están con miedo que les exploten el aeropuerto, lo que sea? Claro. Como el otro idiota que atropelló 70 personas. Es verdad. Entonces, es eso lo que hay que entender. Tenemos mecanismos de terrorismo, mecanismos de los Illuminati, de lo que sea, el nombre que le quieran poner, generando el miedo en el planeta, en puntos estratégicos, uh-huh, donde la gente tiene poder adquisitivo, tiene cultura y tiene condiciones de ascender a un nivel de conciencia superior. No lo van a conseguir. Entonces, por eso es que esta masa crítica que tú comentas está amenazada por esta manipulación de estas fuerzas negativas que no quieren que la humanidad esté descansada para poder crecer su conciencia. Por claro, eso es que es un número reducido de personas, infelizmente. Claro. Y ahora,
En cuanto a esto del despertar, te iba a preguntar, y en cuanto a esto lo de la manipulación, te quería preguntar esto. Bueno, ahorita las personas, bueno, totalmente manipuladas, ¿puede haber algún movimiento, por ejemplo, como tú lo dijiste, un terremoto, una explosión volcánica, un tsunami o algo, que por medio del caos se cree una especie de despertar? Sí, eso es lo que quería comentar, que es una de las posibilidades desde que nosotros no tengamos la Tercera Guerra Mundial. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros escapamos a un holocausto nuclear o parcial, vendrían otros aspectos geológicos que obligarían a la humanidad por miedo a buscar una solución, y ahí podría venir una masa crítica planetaria. Es una posibilidad que es uno de los proyectos de la Operación Rescate, que están coordinando situaciones para que eso pueda venir a ocurrir. Pero antes del 2026 yo no lo veo posible, porque hay que ajustar muchos aspectos de la humanidad todavía. El 2026 es una data extremadamente importante para el planeta, que es cuando va a aparecer una lente gravitacional cerca de Saturno, igual a la película Interestelar. Ok, ¿de verdad? Sí. 2026. Final 2026. Ok. Entonces, por eso es que tú enseñas, por ejemplo, en tus cursos, de que hay una muy, muy conocida que está el Sol, y que está una nave que está absorbiendo energía del Sol. Y es para evitar que el Sol explotara y nos diera, ahora sí que... Exactamente, energía ahora. O sea, nos están dando tiempo para llegar a tener tiempo para nuestro desarrollo. Ok, entiendo, perfecto. Bueno, de esa manera ellos nos están echando la mano, nos están apoyando. Pero, por ejemplo, si aquí en la Tierra nos diéramos de bombazos o bombas nucleares, Ahí ¿ellos se acabó. pudieran meterse? No. ¿Ellos no, pudieran? Ellos pueden meterse por la situación de la directriz cero, para el número de personas que tengan la frecuencia necesaria para ser evacuadas. Punto. El resto no. Ok. Como un arrebato, el arrebato. Sí, el arrebato es exactamente eso. Pero el arrebato funciona por frecuencia. Entonces, el arrebato está calculado por la emisión de luz, magnitud de luz de la llama trina. Entonces, tienen que tener por lo menos un 68-70% de energía positiva, o en luz a estar por lo menos en 1850 a 2000 lúmenes de energía en el corazón. Okay. La media del planeta está en 1100-1200. 1100-1200. Sí. Y por ejemplo, entonces las señoras que van a la iglesia todos los días y que van y que le rezan el rosario, ¿esas? Esas pueden hasta estar en 2000. Porque el olfato no es porque es religioso, no. Personas de buen corazón. ¿El qué va a pasar con una señora de esa que le reza el tercio a Guadalupe todos los días, por ejemplo? Ya, es una persona buena, tiene un buen corazón, cree en aquella historia. Pero cuando la vayan a arrebatar, la van a llevar, la van a tener que dejar en una clínica psíquica, porque no va a entender que está en una nave, no va a entender que Jesús no es lo que ella cree, que todo lo que la iglesia es una gran mentira. Entonces ese es el problema que tenemos cuando hablamos de arrebatar. Tenemos, por lo tanto, gente arrebatable con un nivel de conciencia abierta que lo va a entender y ok, ya te vas a poner a trabajar al tiro y ayudar a quien necesita. Otros van a quedar en una clínica psiquiátrica un par de años para entender que vivió una mentira. Y asimilando. Otra que va a tener que descubrir que está muerta, que está en un cuerpo de luz, que es el cuerpo astral, y por ahí va. Entonces, el arrebato está dividido por categorías y por número de trabajos de ajuste de cada grupo, son grupos. Okay. Entonces el arrebato es calculado por la emisión de energía de tu llama trina. Punto. ¿Y quién está abajo? Cagó. No hay opción. Ok. Y como tú dices, es el recto vivir, recto pensar, recto hacer. Claro. Pues. O sea, no significa que tengamos que ir a la iglesia y darnos golpes de pecho y rezar, sino que esa persona esté en el recto vivir, o sea, que en realidad haga cosas buenas, que se sienta bien consigo mismo, que no se sienta culpable, y ese tipo de cosas, ¿no? Perfecto, excelente. Oye, pues bueno, ha sido una plática súper interesante, súper padrísima. Entendemos que Rodrigo tiene que descansar, de hecho tiene que hacer algunas cosas. Hoy es el último día aquí en Monterrey, él va a dar pues, cura cuántica hoy, y a lo mejor sin descansar, entonces esperemos volverte a tener aquí. Ok, vamos a ver. Tanto aquí en México como aquí en el programa La Verdad Oculta Radio, que sabes que es tu casa, pues. Muchas gracias. Y bueno, la gente que quiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer? Mira, eso es un tanto difícil porque es tanta gente. Entonces,
Tenemos mi web, rodrigoromo.com.br, el Facebook Rodrigo Romo, y allá la gente puede mandar mail, lo que sea. La Eliana, que trabaja conmigo, lo separa. Sí. De acuerdo con el grado de importancia y seguridad, me los pasa a mí. Por ejemplo, yo ahora estoy sin internet a 15 días, estoy básicamente fuera. Entonces, consigo abrir a veces el mail en mi móvil, pero no lo consigo responder porque la red no sustenta. Exacto. El sistema que yo uso no me permite, yo no uso Gmail, uso otro. Entonces, ¿qué sucede? Yo a veces leo, pero no tengo cómo responder. Ahí después pasan 20, 30 días, me olvido por completo. Entonces, yo realmente respondo los emails cuando estoy en mi casa y que tengo más tiempo. Cuando estoy viajando, infelizmente, Exacto. se queda medio colgado hasta que yo consiga responder. Entonces, a veces me demoro. Y de resto, el trabajo mío es todo a nivel psíquico. Entonces, la gente me pide sanación. Ya, entonces, en vez de llamarme, mentalice, pida mi ayuda extrafísicamente, que yo me proyecto. Si yo hago proyección en el planeta entero, si yo estoy siempre atendiendo fuera del cuerpo. Perfecto. Para mí es menos desgastante, menos cansativo y no necesito conocer a las personas. Si es así, lo hago. Todos mis alumnos trabajan de la misma forma. Si eso es lo que yo enseño también en los otros niveles más avanzados. Yo tengo hoy una red de más de 800.000 trabajadores que trabajan dentro de mi estructura, a nivel extrafísico. Wow. Entonces hacemos sanación, cirugía, lo que sea necesario. Pero yo no necesito estar ahí. Okay. Yo creé una estructura, creé un trono. Hoy Rodrigo Romo es un trono espiritual. Pero yo no necesito estar ahí. Funciona por cuenta propia, porque son alumnos a nivel físico, alumnos a nivel extrafísico. Cuando yo doy un curso, están con ustedes, ¿cierto? Entonces, tú tienes mínimo 14 seres contigo, que es tu anclaje de ancestralidad. Esos, por su vez, tienen su propio anclaje. Entonces, cada uno de nosotros en cada alumno genera 72 alumnos por curso. Okay. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 100 alumnos en una sala, tengo efectivamente 720 alumnos haciendo curso conmigo. Wow. Entonces, yo tengo, de los 67.000 alumnos físicos, calculo por 72 la cantidad de gente que yo ya doy clase, fuera lo que yo doy extrafísicamente, conscientemente. Entonces, esa gente hace parte del equipo de trabajo de ayuda planetaria. Uy, qué bueno que sean tantos. Sí, claro. Entonces, esa es la idea. Y eso es de gracia. Entonces, yo no cobro. No, ¿a dónde hay gente? Hay que ir a China ya. Perfecto, vamos a China, no hay problema. Entonces, la idea de nosotros es ayudar, propagar la ayuda. Incluso esta es la primera vez que yo lo dejo público, así nunca lo tenía comentado. Perfecto. ¿Ya? Muchísimas gracias por comentarlo aquí. Suerte, suceso. Muchísimas nos gracias. Vemos. Muchísimas gracias. Y pues bueno, métanse entonces a las páginas de YouTube para que vean muchísima más información. De hecho, en Caja de Pandora tiene muchas entrevistas también, allá con nuestros hermanos españoles. Y pues espero que les haya parecido muy interesante la entrevista. Me encantó. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar aquí. Gracias. Y pues muchas gracias a todos ustedes. Espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse y métanse en la información de Rodrigo. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Gracias. Si te gustó nuestro trabajo, ayúdanos a crecer, dando un me gusta, un comentario y compartiendo este video. Agregarnos en tus redes sociales como La Verdad Oculta Radio TV. Te recomendamos visites las demás interesantes entrevistas en este canal. Gracias. Sin embargo, la caída de ceniza puede abarcar incluso todo el planeta. En cuanto a las bases extraterrestres, los volcanes son válvulas de escape de esa energía. Lo que creo es que hay una gran esperanza para el mundo.